Ok, iglesia. Bueno, después de haber entendido la importancia de las reglas, el domingo pasado comenzamos esta mañana con la primera instrucción. Y la primera instrucción que nosotros vemos en esa lista de mandamientos está en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Éxodo capítulo 20, versículo 3, y vale la pena recordar la forma en cómo concluimos el tiempo de Creciendo Juntos el domingo pasado. Es interesante que pocas cosas se enlistan en la Biblia. En realidad, creo que para todo lo que concierne la Biblia, todas las implicaciones que tienen, es impresionante que no hay tantas listas. Pero una de esas listas son los mandamientos. Así que eso nos hace pensar como cuando nos mandaban a la tienda, y entonces mamá decía 100 de cilantro, 4 arepas, 3 huevos y 2 pastillas de chocolate. Y uno salía corriendo y tenía que hacer 4 viajes, ¿cierto? Porque trajo el chocolate, pero se le quedaron los panes. Entonces, ¿qué hacían los padres? Una lista, ¿cierto? Una lista. Y eso creo que es el propósito de Dios también. Pero más interesante aún, ¿ustedes recuerdan dónde estaban escritas esas palabras la primera vez que el pueblo las pudo escuchar? En piedra. Bueno, usted y yo hemos escuchado promesas de presidentes que han dicho, esto lo voy a escribir en mármol, lo voy a escribir en piedra, y no ha pasado nada. Pero cada vez que nosotros decimos o escuchamos el escribir en piedra, estamos diciendo, ok, eso se va a cumplir, eso nunca se va a borrar. Y eso es lo que Dios hace con su ley. Entonces, lo primero que encontramos es, no tendrás dioses delante de mí. ¿Y saben qué es interesante? Dios da por hecho que muchas personas van a tener muchos dioses. Y aquí vemos una pluralidad, pero también vemos una singularidad. Vemos al Dios único diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, el único Dios, el Dios verdadero, pero da por hecho que de hecho muchas personas van a tener muchos dioses en su vida. Entonces, este es el primer y gran mandamiento, y yo creo que este es el punto de partida. No puede ser otro el punto de partida. Este es el orden que debe existir. Podríamos tratar de invertirlo, pero no va a funcionar. Incluso podríamos pensar que podríamos lograr cumplir los otros mandamientos sin cumplir o ignorando el primero. Pero la verdad, no va a lograr nada a largo plazo. ¿Por qué? Porque necesitamos una autoridad. Como seres humanos necesitamos una autoridad. Y vamos a estar hablando de eso esta mañana. Cuando yo pienso en Dios dando sus leyes, y en primer lugar dice, no tendrás dioses delante de mí, es porque de eso, de la autoridad suprema en nuestras vidas, depende todo lo demás. Y creo que vamos a entender eso a la luz de las Escrituras. Cuando digo que necesitamos una autoridad, no digo que es algo nato en nosotros. Es decir, no nacimos con ese sentimiento. Nos cuesta, en la mayoría de las veces, aceptar las autoridades. Es una de las cosas con las que personalmente lucho, con las decisiones que toman, en fin. Me cuesta demasiado, pero Dios ha dicho, honren las autoridades, porque aunque hagan lo correcto o incorrecto, ellas han sido establecidas por Dios. Entonces, han sido establecidas por mí. Eso me cuesta, pero también es cierto que necesitamos una cabeza. El cuerpo necesita un cerebro. Y podemos usar el cuerpo como ejemplo. ¿Cuántas manos tenemos? Bueno, tenemos 2 piernas, tenemos 2 ojos, tenemos 2 orejas, ¿cierto? Tenemos
20 dedos, si podemos decirlo de esa manera. Tenemos miles de cabellos, algunos menos que otros, algunos ya no tienen donde algún día hubo muchísimos. Tal vez esas cosas van y vienen, pero hay pocas cosas en el cuerpo humano que vienen de a una. Y dentro de esas, el cerebro, la cabeza. De hecho, gracias a la ciencia ya podemos hacer trasplante de corazón. Eso es posible. Pero no sé cuántos trasplantes de cabeza o de cerebro se han logrado. ¿Saben que hasta el año 2016, leíamos como unos documentos esta semana muy rápido, y parece que hasta el 2016 se habló algo de la posibilidad de los avances, si se podían hacer ese tipo de trasplante, ¿sí? Especialmente como trasplante de cerebro, pero es tremendamente complicado y en los últimos años simplemente no ha habido ninguna información al respecto. O sea, todavía no es posible. Y eso es interesante. El cuerpo necesita una cabeza, necesita un cerebro y solo necesita uno nada más. ¿Ustedes se imaginan el conflicto que existiría en nosotros si tuviésemos dos cerebros? Uno para un lado, otro vamos a la iglesia, el otro yo quiero ir a la ciclorruta. Y entonces el de la ciclorruta le envía una información a las piernas y las piernas quieren pedalear para un lado. Sería algo extraño, sería algo difícil. Bueno, por alguna razón ese no fue el diseño de Dios, ¿cierto? Pero Dios lo planeó de esa manera y es porque nosotros lo necesitamos. Nuestro ser lo reclama. No nos gusta, pero en realidad lo necesitamos. Y tenemos la historia bíblica. Por ejemplo, antes de que los primeros humanos se rebelaran contra Dios, se rebelaran contra su autoridad, porque eso fue lo que ocurrió en el Edén, directa o indirectamente, ya había alguien que lo había hecho antes. El ángel de luz, Lucifer, este ángel llamado estrella de la mañana, que fue creado básicamente con honores, había abandonado su morada en una rebelión contra Dios, arrastró un montonón de ángeles que se fueron con él y ahí existió la primera revelación, personas que rechazaron, o seres que rechazaron, mejor, la autoridad de Dios. Y de ahí en adelante, nosotros nacimos con ese problema. Esa es herencia del pecado. El hecho de no querer aceptar la autoridad. Entonces, vamos por favor a 1 Samuel, capítulo 8, versículos 1 en adelante. Creo que vamos a pasar mucho tiempo esta mañana aquí en 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 1 en adelante. Y escuchen esto, por favor, porque antes de Samuel, o en ese momento, ese es un momento coyuntural, no solamente para la nación de Israel, yo creo que para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, Israel es el reloj del mundo. Lo que pasa con Israel, de hecho, está marcando el curso de la historia en el universo. Esa es una realidad. Entonces, eso estaba pasando con Israel. Y noten ahí en el versículo 1, dice que cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel. Ok. Concede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor, danos un rey que nos gobierne como lo tienen ¿qué? Todas las naciones. Versículo 6, cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos.
te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente cómo el rey va a gobernarlos. ¡Wow! Eso es interesante. Este es el momento en el que literalmente el pueblo, y como dije, Israel es el reloj de la humanidad. Ese es el momento en que el hombre, el pueblo judío, en representación de todos nosotros, dijo, no queremos una autoridad. ¿Ese era el problema? ¿No querían autoridad? ¿Notan que ellos en realidad no estaban rechazando la autoridad del todo? Estaban rechazando la autoridad de Dios, estaban rechazando la autoridad de alguien. Y por eso mismo digo que aunque nosotros tenemos problemas con la autoridad, en nuestro ser hay algo que nos dice, necesitamos un horizonte. Necesitamos alguien que vaya delante de nosotros. Necesitamos que alguien nos guíe. No nos gusta, pero admitimos que lo necesitamos. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es lo que está pasando con el pueblo. En ningún momento ellos dicen, ¿saben qué? Queremos ser nuestros amos y señores y no queremos que nadie nos gobierne. No. Ellos dicen, no queremos la autoridad de Dios, no queremos que Él reine, que Él gobierne sobre nosotros, pero ponnos a alguien. No nos gustan ciertas autoridades, tenemos problemas con aceptarlo, pero en el interior, en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, admitimos que lo necesitamos. Entonces, el problema no era necesariamente de autoridad. El problema era quién era esa autoridad. Y ellos dijeron, queremos alguien como nosotros. Y de hecho, ese pueblo era bastante exigente. Si Dios no suplió sus expectativas, ¿quién lo iba a hacer? ¿No les parece eso interesante? Si Dios no era una autoridad suficiente para ellos, ¿quién podría hacerlo? ¿Quién podría hacerlo? Y es interesante que Dios le dice, tranquilo Samuel, antes de que te abandonaran a ti, ya me habían abandonado a mí. ¿Y saben cuál es parte de nuestra insatisfacción como seres humanos y nuestro problema con la aceptación de la autoridad? Es esto mismo. Cuando uno deja a Dios de lado, podemos dar por hecho que nada ni nadie nos va a satisfacer. Ni va a haber autoridad suficiente para nosotros en nuestra vida. Eso es lo que estaba pasando y eso es lo que vamos a leer que ocurrió. Entonces, cuando Dios les dice, no tengan dioses ajenos delante de mí, es porque todo en la vida depende del cimiento, depende de ese primer paso. De la relación de ellos con Dios dependía todo lo demás, porque la relación que Dios tiene, el Dios único y real, tiene con la humanidad, es inherente al ser. Y eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. Siento que es la diferencia entre el Dios de Israel, el Dios real, y los demás dioses. Los demás dioses no tienen injerencia, no tienen potestad, no tienen dominio sobre la creación. Al contrario, son creados por el hombre. Es el fruto del pensamiento humano, de la imaginación. Entonces, esto es lo que lo hace diferente. Dios es inherente al ser humano, o el ser humano es inherente a su creador. Hay una relación. Cuando hay pecado, claro, está rota y eso lo hace mucho más crítico. Pero Dios está completamente inmerso con su creación, con el hombre especialmente. Entonces, cuando ese primer eslabón o ese primer piñón no funciona nada del resto. No puede funcionar. Por eso decimos que todo depende de nuestra relación con Dios. Y esto es una paradoja, pero una paradoja. Cuando el hombre deja de lado a Dios, necesita muchísimos dioses.
Cuanto más nos alejamos del Dios real, del Dios verdadero, más dioses vamos a necesitar. Lo triste de esto es que no hay cantidad de dioses que suplan lo que suple el Dios real en la vida del ser humano. Entonces, iglesia, el hombre, la humanidad, y con ella todos nosotros, dijimos en un punto del camino, no queremos la autoridad de Dios. Literalmente, no queremos que Dios nos gobierne más. Y cuando hablo de que no debemos tener dioses ajenos, hablo de lo que implica nuestra creencia, nuestra fe en nuestra vida. De hecho, la fe, la vida espiritual debe ser el eje de nuestra vida. Ese es el eje central. De todo lo que hacemos debería depender de en quién creemos y a quién seguimos. Entonces, volvamos por favor ahí a 1 Samuel, esta vez al capítulo 8, bueno, el mismo capítulo, pero versículo 10. Cuando el pueblo negoció esto, wow, eso fue algo muy, muy, muy trágico. Entonces ahí en el versículo 10 dice, Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Y les explicó. ¿Saben a mí qué me hace pensar esto? ¿Ustedes qué piensan cuando estos ancianos vieron que Samuel había envejecido, que esos hijos de Samuel no hacían lo correcto? ¿Ustedes qué piensan de esos ancianos, de esos señores? Uno piensa, ok, estaban tan espiritualmente en el camino correcto que ellos no podían aceptar que una persona en las condiciones de los hijos de Samuel los fuera a guiar. Uno pensaría que ellos se sentían con la autoridad espiritual y moral para exigir a alguien santo, alguien que honrara realmente los caminos de Dios. ¿Saben qué les digo? Yo creo que eso más bien fue una excusa. Yo creo que la petición de los ancianos fue más bien una excusa. ¿Para qué? Para decir, ese es el momento para deshacernos de Samuel, para deshacernos de los hijos de Samuel y para deshacernos también de la autoridad divina, de la autoridad de Dios. El versículo 11 dice, entonces Samuel les explicó, así es como el rey va a gobernarlos. Y por favor, leamos con atención cada uno de esos puntos y esos aspectos de esa autoridad que el pueblo había elegido. Entonces dice, así es como el rey va a gobernarlos. Primero, les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería y para que le abran paso al carro real. Ok, ¿sabían ustedes que eso no eran cargos honoríficos? ¿Y sabían ustedes, y espero no meterme en problemas con eso y no voy a ahondar mucho en eso, pero ¿sabían ustedes cuáles son los soldados rasos que defienden el honor de nuestra patria? ¿Sabían ustedes que son chicos de 0, 1, 2 y acaso algunos de estrato 3? Ok, esa es nuestra realidad. Y eso viene desde aquí mismo. O sea, todo lo que vemos en la actualidad, y no es culpar a estos señores, es decir, eso es lo que pasa cuando el hombre hace a un lado la autoridad de Dios, cuando Dios pierde ese primer lugar. Y esto casi que constituye un derecho viola un derecho a la libertad, viola un derecho a la familia, a la unidad de la familia. Esos jóvenes simplemente iban a ser obligados. Versículo 12 dice, segundo, los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. Es decir, estos iban a ser máquinas de guerra. Iban a tener la responsabilidad de empezar a construir insumos para la guerra. Versículo 13, también les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Ok, eso es interesante. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros. Ok, ¿saben ustedes qué quiere decir la palabra ministro? Servidor, siervo. Ok, ¿eso es lo que nosotros vemos en nuestros ministros? No, lejos de eso. Pero notan lo que está pasando aquí. El pueblo iba a ser casi que esclavizado para sostener ¿a quiénes? A los ministros del rey que el mismo pueblo había
elegido. Ahora, por favor, esto no es una apología a la anarquía. Es decir, no estamos con esto tratando de decir, ¿saben qué? No honramos al presidente, el alcalde, porque mira, eso pasó por esto. Bueno, sí, pasó por eso, pero Dios no nos exonera con eso de la responsabilidad de honrar a nuestros dignatarios, bueno, entre comillas, ¿sí? A esas personas que nos dirigen y que nos gobiernan y que son puestas por Él. Pero todo nace desde aquí. Y noten lo que dice el versículo 15. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a ¿quiénes? A sus funcionarios y ministros. Además, escuchen eso, les quitará a sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como ¿qué? Sí, como esclavos. Eso es contra la voluntad. Cuando llegue aquel día, clamarán, y eso me parece impresionante, esa es la visión que Dios tiene. Y Dios tiene el panorama claro, y Dios les está diciendo, ese día va a llegar. Ese día va a llegar cuando ustedes digan, hemos dejado a Dios de lado. Cometimos un grave error, pero entonces clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. Y yo creo que Dios no va a quitar y no va a cambiar ese plan. Tenemos hombres que nos gobiernan, tenemos hombres que dirigen nuestro país, tenemos autoridades, pero sobre esas autoridades tenemos que confiar que está la autoridad suprema, que es Dios mismo. El versículo 19 dice, el pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como ¿qué? Como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Qué necios somos a veces, solo por decir algunas veces. Seremos como las demás naciones, dijeron ellos al apartar a Dios. ¿Y saben? Que se volvieron exactamente como las demás naciones, apartaron al Dios real, se hicieron de muchos dioses y eso era justo lo opuesto a la voluntad de Dios. Eso era justo lo opuesto a lo que Dios había establecido. Ellos no debían ser como las demás naciones debían ser como ellos. ¿Por qué? Porque seguían al Dios real. Ese es el punto de partida. Esa es la referencia para referirse al pueblo judío, el Dios de Israel. Ese era el lenguaje del Antiguo Testamento. Incluso muchos de los autores del Nuevo Testamento tomaron esa frase como ejemplo. Cada vez que se referían al Dios, era el Dios de Israel. Pero para Israel, Dios no era su Dios. Entonces, iglesia, cuando echamos a Dios a un lado, eso es lo que tenemos. Eso es lo que pasa. Y saben, el orden no se debe invertir. Lo primero es primero y nunca dejará de ser primero. Si quieres prosperar en la tierra, si quieres transmitir la justicia a la próxima generación y a la próxima y a la que sigue, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el requisito más importante? Comienza por amar a Dios en tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Eso es lo que no tiene que cambiar. Si eso es posible, lo demás es posible. Si eso no está en nuestras vidas, en nuestro corazón, entonces todo lo demás se echa a perder. Vamos un poco más adelante, ahí en Deuteronomio. Esto es un recuento de la primera ley. Y creo que eso es importante que lo entendamos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Moisés les está recordando. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Recuerdan que Dios estaba preparando a su pueblo para llevarlo a su tierra? Y allá en esa tierra habían muchos dioses, habían muchas divinidades,
falsas, había mucha idolatría, y Dios estaba preparando a su pueblo para que no tuviesen ese problema. El versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Saben? Hay muchos pactos, hay varios pactos en la Escritura, y este pacto, el pacto mosaico, el pacto de la ley, era un pacto condicional. Hay pactos incondicionales y pactos condicionales. Este era un pacto incondicional. ¿Qué quiere decir? Que si el pueblo obedecía, iban a pasar cosas buenas. Si el pueblo desobedecía, todo lo que aquí dice Dios iba a ser contrario. Es decir, ellos iban a experimentar todo lo malo. Versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Cuán importante es que Dios sea la autoridad de nuestras vidas, que Dios tenga el gobierno sobre nosotros. Y una manera en que nosotros manifestamos que Él es eso en nuestra vida es guardando y honrando su palabra. Dice el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Saben? Hay una historia, y creo que es fidedigna, que dice que en muchos hogares de Israel, todavía esto es real. Dice que la ley está escrita en los dinteles de sus puertas. Eso es una realidad. ¿Por qué? Algunos lo convirtieron simplemente en un ritual, en algo religioso, pero seguramente muchos todavía honran y quieren hacerlo como Dios instauró que fuera desde el principio. Pero lo que me parece interesante con Deuteronomio, ¿ustedes sabían qué significa la palabra Deuteronomio en el lenguaje original? O más que en el original, bueno, sí, en el griego. Básicamente es segunda ley, ¿sí? Ok. ¿Saben ustedes que cuando el pueblo judío, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, inmediatamente lo que pasó en el Sinaí fue que Dios instauró las leyes? Y eso fue lo que vimos el domingo pasado. Era necesario, el pueblo iba a ser transitado por el desierto, casi 2 millones de personas, dijimos, es imposible, ellos necesitan una directriz y Dios la estableció. Pero ustedes recuerdan qué pasó con esa generación primera que recibió esa ley. ¿Qué pasó con ellos en el desierto? Murieron. ¿Por qué? Porque no cumplieron la ley, no fueron obedientes. Esa es la razón, ellos dejaron a Dios de lado, esa es la razón. Pero, ahora hay una nueva generación. Y esa nueva generación, ahora sí, va o está a punto de entrar a esa tierra, 40 años después. Y saben que uno de los expertos dice que eso es como un error, porque en realidad no es una segunda ley como tal. Es simplemente un recuento. Pero si hablamos de segunda ley, ¿qué hace diferente la primera ley de la segunda ley? ¿Qué es lo que lo hace diferente? De hecho, lo que está pasando aquí es que se les está recordando al pueblo lo que primero se le dijo a sus padres. ¿Saben cuál es la diferencia? Los oyentes. Esa es la diferencia. Aquí hay una generación nueva. Hay una generación quizá, de la cual mejor, no recibió una instrucción, o simplemente la generación pasada no fue un modelo para esa nueva generación. Y todo se deriva de eso, punto.
Ellos dejaron a Dios, al Dios real, para ir tras otros dioses. Y entonces, aquí se les está recordando a esa nueva generación, por favor, no cometan los mismos errores de sus padres. Sus padres cometieron esos errores, ellos adoraron a otros dioses, ellos rechazaron la autoridad de Dios y miren todo lo que pasó. Entonces, esto funciona como una base. Nuestra base es Dios. De hecho, Él es la roca eterna y todo lo que se ancla a esa roca permanece. Todo lo demás es movible, puede pasar, puede desbaratarse, pero todo lo que se fundamenta en Dios, en su verdad, en su voluntad, permanece. Entonces, eso funciona como una base. Lo más importante de una casa son sus cimientos. Si sus cimientos son firmes, entonces luego se puede construir. Si no están firmes, entonces es posible que tenga que dejarse pequeñito. A propósito, estamos orando a Dios como iglesia porque Él nos permite estar en un lugar propio. Y la persona de este lugar nos ha ofrecido este lugar, ¿sí? Y la verdad es que creo que obviamente hay que tomar decisiones, en fin. Pero una de las preguntas que nos hacemos es, ok, ¿y cómo estarán los cimientos? ¿Sí? Porque la idea es poder continuar. Y siempre decimos, ok, depende de los cimientos. Si Dios nos regalara este lugar y esos cimientos no están bien puestos y nosotros construimos 1, 2, 3 pisos más arriba, tarde o temprano vamos a tener problemas y vamos a tener serios problemas. Y si nosotros queremos estar seguros de que lo que vamos a edificar va a tener un éxito, lo primero que necesitamos hacer es colocar los cimientos. Nada de lo que pase sobre unos cimientos incorrectos va a tener valor a largo plazo. Dios es nuestra base. No podemos cambiar esa realidad. Cuando cambiamos esa base, cuando cambiamos esa realidad, estamos en problemas. Estamos en serios problemas. Entonces, esta nueva generación recibió un recuento de la primera ley. Habían muchos dioses allí. La gente de esos pueblos adoraban a muchos ídolos, dioses falsos. Y más tarde o temprano, ellos dejarían al Dios real. ¿Y saben eso que me recuerda? ¿Saben de Deuteronomio que me recuerda? No importa cuántas generaciones vengan, Dios sigue siendo el primero. No importa cuántas generaciones estén por venir, cuántas hayan ocurrido, estas cosas no cambian. ¿Por qué? Porque la base tiene que permanecer tal cual es. Los israelitas dejaron a Dios de lado y con eso se encargaron de condenar de una u otra forma sus familias, sus tierras, su libertad, su culto verdadero a Dios. Eso es lo que Dios dijo que pasaría si ellos se apartaban de Él, si ellos no le daban el primer lugar. Ellos no le dieron el primer lugar y fue justo lo que ocurrió. La pregunta que nosotros nos hacemos ahora, o que nos queda a nosotros es, ¿qué vamos a hacer nosotros? En realidad, Dios es el eje de nuestra vida. Es decir, todas las cosas que hacemos o todas las cosas que pensamos, la forma en cómo actuamos, la forma en cómo nos expresamos, ¿cuál es la base de todas esas cosas? En realidad es Dios. Dios ocupa el primer lugar en todos esos aspectos de nuestra vida. Eso es lo que significa que Dios está en primer lugar. Si Él es la autoridad de nuestra vida, entonces todo lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo orientados en lo que Dios demanda de nosotros. Quiero terminar con esto y creo que eso fue algo que transformó mi vida, especialmente siendo un hijo de Dios. Y creo que para mí fue demasiado claro entender esa realidad. Les he dicho, y esto es algo que tal vez ya ustedes alguna vez escucharon, pero le doy gracias a Dios de que nací en un hogar, papá, mamá, y en donde había principios y en donde había valores.
Y crecí con muchos de esos valores. Y le doy muchas gracias a Dios por eso. Pero un día, ese código de valores, ese código ético, presentado por mis padres, se cayó. Se cayó. ¿Y saben por qué se cayó? Porque vi a mi padre en un momento de afán, de desespero, de necesidad, ir en contra de lo que él me había enseñado. Y saben, mi padre nunca dejó de ser el hombre que admiré simplemente por ese acto que hizo. Pero ese día entendí que si yo quería hacer lo que era correcto y que si yo realmente necesitaba guiar mi vida conforme a lo que creía, necesitaba una figura mucho más allá de mi padre y de mi madre. ¿Por qué? Porque tarde o temprano ellos iban a encargarse tal vez de mostrarme algo contrario. Necesitamos una autoridad más allá de nosotros mismos. Necesitamos entender que si bien tenemos autoridades, que si bien tenemos reglas, es porque alguien está sobre esas reglas. Cuando nosotros deshonramos nuestra autoridad civil, estamos deshonrando a la persona que puso esa autoridad. ¿Me hago entender? Cuando usted y yo lastimamos a nuestro hermano, claro, nuestro hermano tal vez y nosotros mismos somos los primeros afectados. Pero ¿saben que nuestra primera falla no es contra nuestro hermano, sino contra el que dijo, no ofendas ni hagas daño a tu hermano? ¿Ven? De ese primer mandamiento, de lo que nosotros, del lugar que nosotros damos en nuestra vida a Dios, depende todo lo demás. Por eso, Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas. Ojalá que podemos revisar nuestra lista de prioridades. Ojalá que podemos revisar en nuestro corazón quién es el que ocupa el primer lugar. Dentro de 8 días, si Dios nos da licencia, vamos a entender, esas eran palabras de mi padre, pero si Dios nos da la oportunidad, dentro de 8 días, vamos a mirar cómo el hombre se inventa ídolos, incluso siendo el mismo hombre uno de esos ídolos y dioses que es capaz de hacerse para sí mismo. Entonces, iglesia, ojalá podamos meditar en nuestras prioridades, en estas realidades y en el alto valor que Dios le da a su ley, especialmente a ese primer mandamiento, cuando básicamente nos dice, si ustedes no están sobre este cimiento, no importa lo que hagan con sus vidas, aún cuando pretendan agradarme, aún cuando pretendan honrarme, ¿quieren adorarme? ¿Quieren mostrar reverencia? Denme el primer lugar en sus corazones, en sus vidas. Y eso es posible, solo de esa manera. Tomamos un tiempo para orar, por favor. Yo no sé cuáles han sido las personas o las figuras que Dios ha usado para enseñarte el propósito o la importancia de la autoridad en tu vida. En mi caso, he tenido muchas figuras. Y Dios de una u otra forma me ha enseñado a honrarlas sin que eso represente una dificultad en mi corazón, en mi vida. Lucho con esas cosas. Pero cuando yo entiendo y cuando Dios me hace entender que cuando deshonro a esas autoridades, en primer lugar lo estoy deshonrando a Él, cuando entiendo que cuando lo dejo a Él de lado, luego nada ni nadie me va a satisfacer, entonces hallo valor en eso. Entonces quiero honrar ese principio. Entonces quiero ir al principio de todo, porque sé que es la única forma en cómo funciona. El pueblo de Israel no fue satisfecho, incluso físicamente en el desierto, porque habían dejado a Dios de lado. Dios les dio reyes
les dio jueces, incluso les envió profetas, les envió mensajeros, les envió a su propio Hijo. Pero ellos habían dejado a Dios de lado. Luego, nada ni nadie les pudo satisfacer. Ojalá nosotros aprendemos de esas lecciones. Ojalá nosotros consideramos la historia, tal vez en pequeñas porciones, como lo hemos visto esta mañana, pero aprendemos la lección. Sin Dios no somos nada. Con Él tenemos todo. Señor, gracias, muchas gracias por enseñarme esto de que tú eres el primero en mi vida y que debes ser el primero. Y yo lo veo, Señor, desde quién es mi autoridad y quién es la autoridad en mi vida. Y cuando entiendo que tú eres la autoridad, bueno, entonces de una u otra forma todo lo que pasa es aceptable y necesito mirarlo con unos ojos diferentes porque entiendo que tú eres rey sobre los reyes. Cuando pongo los ojos en alguien más, seguramente ese alguien más me va a dar tantas razones para no honrar. Pero cuando entiendo que aún ese alguien está ahí porque tú lo pusiste, las cosas cambian. Así que, Señor, yo te ruego que pueda darte el primer lugar en mi corazón, que tú te sientas en el trono de mi corazón. Y oro también, Señor, para que tu iglesia pueda experimentar eso mismo, para que nosotros, Señor, podamos darte el primer lugar. Yo te ruego para que tú nos sigas hablando, porque eso implica muchísimo en nuestras vidas. Pero te ruego que tú nos das la oportunidad de seguir meditando en esto que concierne al primer mandamiento y a lo más importante, que es nuestra relación contigo. Así que dejo en tus manos, Señor, esta serie, este tiempo, para que tú sigas hablando a nuestros corazones, Señor, y edificando tu iglesia. Oramos en tu precioso nombre. Amén.